Hola, hola a todos. ¿Qué tal? Gracias por conectarse hoy día acá a través de la web de Cocina Lab. Me presento, yo soy Erika Mora, soy nutricionista y hoy día estamos acá juntos para poder escuchar una clase o una capacitación o una charla, como lo quieran ver, sobre alimentación antiinflamatoria. Vamos a ir esperando algunos minutitos mientras que se conectan todos. Hola, hola a todos. Y bueno, ¿qué tal? Gracias por conectarse. Les cuento, yo soy Erika Mora, como les dije, soy nutricionista. El número de colegiatura es 6480. Y vamos a hablar hoy día sobre qué alimentos nos inflaman, qué situaciones nos inflaman y cómo poder cómo poder reducir la inflamación en nuestro cuerpo y en qué manera es que esto nos afecta. Muy bien, entonces vamos allá a empezar. Primero voy a hablarles un poquito de mí. Yo soy nutricionista hace más o menos 7 años. En donde yo me desempeño actualmente es en consultorio virtual por el tema de la pandemia obviamente, pero digamos antes en lo que más me he estado desempeñando es en hacer charlas, capacitaciones, en atender en consultorio también. Tengo 6 años en lo que es atención clínica. Me encargaba de ver las pacientes que estaban hospitalizadas en la clínica en la que estaba trabajando, en ver su evolución, en ver que todo vaya bien. Estudié en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y bueno, tengo digamos, un nivel, una especialización, un nivel de experto, gracias a la Universidad de Barcelona, en nutrición y salud de la mujer. Y como les digo, actualmente estoy trabajando más que nada en lo que es atención privada en consultorio. ¿Cómo se pueden relacionar estos datos con el último año? 3% de la población mayor a 15 años tenían sobrepeso, bastante centrada en lo que es Lima Metropolitana, 38.6%. Y este dato que les voy a dar a continuación va a ser de suma importancia para poder entender si es que los peruanos estamos llevando o no una dieta proinflamatoria o antiinflamatoria. 10.9%, solamente 10.9% de las personas entrevistadas habían consumido sus 5 porciones de frutas y verduras diarias. Solamente 10.9%. O sea, el resto de personas no están consumiendo las cantidades necesarias de frutas y de verduras. ¿Ya? Luego, en general, el Perú es un país muy diverso y digamos, es uno de los 12 países en el mundo con gran diversidad biológica en plantas y en animales también. Y tenemos en nuestra flora más de 25.000 especies que equivalen a 10% del total mundial. Y 4.000 de estas 25.000 son plantas alimenticias y medicinales. Entonces, yo creo que tenemos que aprovechar y sacarle el jugo a esta diversidad que tenemos, porque vamos a ver más adelante que muchas de estas plantas o esta diversidad que tenemos va a ayudar a mejorar nuestra inflamación. Y es algo contradictorio un poco los puntos que he mencionado ahorita, ¿no? Que tenemos tanta diversidad, pero a la vez tenemos muy poco consumo de alimentos de fuente vegetal. Entonces, este es un punto que siempre hay que recalcar. Tenemos mucha disponibilidad de alimentos, pero no lo estamos aprovechando de manera adecuada y esto puede llegar a afectar también mi salud, mi inmunidad y mi estado de inflamación general, ¿ya? Entonces vamos a ver la inflamación. Si queremos hablar sobre una dieta antiinflamatoria, primero tenemos que definir qué es la inflamación. ¿Ya? Y la inflamación es una respuesta completamente normal y sana de nuestro sistema inmunitario. Es una respuesta biológica que responde a un estímulo nocivo. Este estímulo puede ser un virus, una bacteria, un patógeno, en sí una célula que está dañada, y es un mecanismo de defensa de nuestras propias células. Es el intento que tiene nuestro sistema inmune para poder eliminar a cualquier agente que sea nocivo, que quiera hacer daño a mi cuerpo, para después poder reparar este tejido. Hay dos tipos de respuestas, una respuesta que es vascular y otra celular. ¿Por qué? Porque lo que ocurre es que digamos, hay una vascularización, o sea, hay más sereación o más circulación de sangre en este tejido específico para que haya más conjunto de células
en este lugar específico donde está inflamado, por ejemplo, si hay un golpe, ¿no? Para poder hacer luego una reparación, ¿ya? Entonces, la inflamación puede ser local o puede ser sistémica, dependiendo de en dónde esté ubicada. Y también va a variar según cuánto tiempo dure esta inflamación, si es que es aguda o si es que es esto, crónica. Si es que es aguda, es algo como un golpe, por ejemplo, que es algo que va a actuar rápidamente el cuerpo y puede ser que dure más o menos 15 días en hacer una reparación total, como es un golpe o un hematoma. Y una inflamación crónica es algo que ya está sostenido en el cuerpo. Por ejemplo, si yo me golpeo la pierna, por ejemplo, hay un dolor, porque es una respuesta inmune, hay un calor, ¿no? Hay un enrojecimiento del área, un rubor y una hinchazón. Y también puede ser que haya un funcionamiento alterado. Y esto es parte de la respuesta de nuestro sistema inmune en poder reparar este tejido posteriormente. Cuando hay un estrés en el cuerpo, lo que va a ocurrir es que van a segregarse muchas células inflamatorias, como adipoquinas, citoquinas, y hay una específica que se llama TNF-alfa, factor de necrosis tumoral alfa. Medio raro el nombre, pero se los menciono porque después vamos a verlo con más exactitud. Cuando hay de por sí una respuesta del sistema inmune, se producen estas células, ¿no? Las adipoquinas, citoquinas, etcétera, para que puedan decirle a las células, oye, por aquí estamos, por aquí tenemos que reparar, y se estimulan los movimientos de estas células, la comunicación entre estas células, para que después se vaya, como digo, inflamar el tejido para poder luego reparar. ¿Ya? Entonces, lo que es la inflamación y lo que es el sistema inmune están siempre, digamos, muy, muy relacionados. ¿Ya? En condiciones, digamos, normales, el sistema inmune nos mantiene sanos porque activa la respuesta inmune inflamatoria cuando hay un agente ambiental, cuando hay un virus, cuando hay una bacteria, cuando un patógeno nos quiere hacer daño. ¿Ya? Entonces, luego el organismo lo repara y regresa a su estado normal. Y, digamos, el organismo, nuestro cuerpo es capaz de reconocer lo que es nuestro y lo que es extraño. Pero cuando, digamos, esta respuesta inmune es muy latente o sigue estando muy, digamos, muy crónica o sigue estando presente en nuestro cuerpo, puede ser que este reconocimiento de lo propio y de lo extraño se vaya a dificultar o vaya, digamos, a entorpecerse. ¿Ya? Entonces, aquí quiero seguir con esta diapositiva, que está la pregunta, ¿no? ¿La inflamación es buena o es mala? Es una gran pregunta. La inflamación va a ser buena o mala dependiendo del contexto en el cual se genere, ¿ya? Porque hemos dicho que el cuerpo reconoce lo que es propio y lo que es extraño. Y como lo reconoce, va a atacar a lo extraño y lo propio lo va a defender y lo va a reparar, ¿ya? Pero si esta agresión dura más tiempo, el cuerpo pierde esta capacidad de poder reconocer lo propio y lo extraño y puede llegar a afectar a nuestras propias células. Entonces, estamos diciendo que la inflamación va a ser buena si es que es una inflamación aguda. ¿Por qué? Porque está reaccionando a un patógeno, a un virus, a una bacteria. Y lo que ocasiona es que vayan las células, reparen esta área, se coman a las células dañadas o podridas, por así decirlo, y la eliminen. Y luego se repare este tejido. ¿Ya? Está respondiendo a un agente extraño. Pero ¿qué ocurre cuando la inflamación se ocasiona por un factor que no necesariamente es un virus o una bacteria? Aquí ocurre de que no, digamos, no responde a un proceso inflamatorio normal, ¿ya? No es que responda a un virus o una bacteria, no está eliminando nada, sino está atacando nuestro propio cuerpo. Eso se llama la inflamación crónica. Y aumentan aquí todo lo que son las citoquinas inflamatorias y reduce todo lo que es el potencial antiinflamatorio que tiene mi cuerpo. ¿Qué pasa con la inflamación crónica, que es de bajo grado, que es sostenida, que no se resuelve, que no encuentro cuál es la causa de ese tipo de inflamación, que el origen es, digamos, difícil de poder detectar? No genera ningún signo, no genera el enrojecimiento, no genera lo que es el rubor, no genera lo que es el dolor, no genera ningún tipo de síntoma, entonces es difícil de detectar. Y está por debajo del umbral del dolor, por así decirlo, pero este tipo de inflamación puede estar generándose por años en nuestro cuerpo, por décadas, y puede llegar a afectar a nuestro propio cuerpo, nuestros propios tejidos, nuestras propias células, sin que yo me esté dando cuenta. ¿Ya? Este es el problema. Entonces, ¿qué es lo que ocurre y por qué les pongo por aquí, no sé si ven mi cursor, una célula? ¿Ya? ¿Qué es lo que ocurre con la célula? Esto acá es una célula y acá está como en un microscopio. Entonces,
Recapitulando, la inflamación es buena o mala dependiendo de cuánto tiempo dure esta inflamación y qué es lo que ocasiona en mi cuerpo. Si mi cuerpo reacciona ante un virus, ante una bacteria, ante un patógeno, está súper bien, porque el cuerpo tiene que reaccionar para poder mejorar todo lo que es digamos, la reparación del tejido y comerse la célula mala, ¿ya? Entonces, luego estamos hablando de lo que es la inflamación crónica, que es una inflamación que no responde a un proceso infeccioso, no está ayudando a comerse un virus o una bacteria, sino que por el contrario está afectando mis propias células, no genera ningún tipo de síntoma y está por debajo del umbral. Entonces, esto genera daños en nuestra propia célula porque afecta directamente el recubrimiento de mi célula que tiene grasa. Y esta grasa se oxida, y cuando se oxida genera componentes inflamatorios y por otro lado también va a llegar a afectar la mitocondria, que es la parte de la célula que produce energía en el cuerpo, y también va a afectar hasta el núcleo. Y cuando llega esta inflamación al núcleo, lo que ocurre es que empezamos a tener, digamos, a expresar enfermedades con un patrón genético, ¿ya? Básicamente es esto. Y bueno, también el exceso de oxidación de las grasas de mis células va a llegar a que tengamos enfermedades cardiovasculares, placas de ateromas, entre otras cosas. ¿Ya? Entonces, vamos a ir a la siguiente diapositiva, en la cual nos dice claramente que la inflamación es la raíz de todas las enfermedades. Pero estamos hablando de la inflamación crónica, ojo, no de la inflamación aguda, porque la inflamación aguda está bien y tiene que darse para poder responder ante el ataque de un agente extraño en mi cuerpo. Pero a veces ocurre que nuestro cuerpo también ataca a nuestras propias células, dado diferentes motivos que vamos a explicarlos un poquito más adelante. Entonces, la raíz de todas las enfermedades es la inflamación, sí, de gran parte, ¿ya? La raíz del cáncer, de lo que es artritis, artritis reumatoide, el Alzheimer, enfermedades cardiovasculares, diabetes, psoriasis, celiaquía o también todo lo que tenga que ver con trastornos de metabolismo del gluten, lupus, la arteriosclerosis, alteraciones endocrinas, como por ejemplo la infertilidad, endometriosis, síndrome de ovario poliquístico. Porque la inflamación en realidad está influyendo en todo lo que es la obesidad, el sobrepeso, todo lo que son las enfermedades autoinmunes, desequilibrios nutricionales también, y también está relacionada con la exposición prolongada a tóxicos, que lo vamos a ir viendo más adelante. Entonces, si estamos viendo lo que es la carga inflamatoria total, tiene mucho que ver con no solamente si es que yo tengo un traumatismo o una inflamación por algún motivo, sino con muchos factores. Uno, si tengo o no una infección, porque en presencia de una infección va a haber una inflamación. Si hay un traumatismo, un golpe, obviamente va a haber una inflamación. La presencia de antígenos. ¿Qué son los antígenos? Son componentes a los cuales mi cuerpo puede reaccionar de manera exagerada. Pueden ser alimentos, puede ser ropa, puede ser cosméticos, pueden ser en general sustancias en el medio ambiente. Y estos antígenos interactúan de manera negativa con nuestro intestino, y es lo que vamos a ver también un poquito más adelante. La autoinmunidad también está relacionada con todo lo que es la carga inflamatoria, porque mi cuerpo está atacando a mis propias células. El estrés, las toxinas, obviamente van a interactuar de manera negativa también con mi cuerpo, la falta de sueño y los malos hábitos. Pero, por otro lado, tenemos por aquí que la alimentación también puede ayudar a modular esta inflamación en el cuerpo y puede activar o puede inhibir las respuestas inflamatorias que tenemos en el cuerpo, ¿ya? Entonces, esto en realidad en esta diapositiva se resume el meollo del asunto, por así decirlo, ¿ya? No sé si alguna vez han escuchado de la flora intestinal. Vamos a hablar en esta diapositiva de esto. Y es de suma importancia que se nos quede súper claro estos conceptos, porque de aquí de acá va a ser la raíz también de todos los problemas inflamatorios y también de tipo inmunitario que tenemos en el cuerpo, ¿ya? Entonces, bueno, el microbioma es el conjunto de los microorganismos, bichitos que tenemos en el cuerpo y también sus genes y sus componentes.
en todo el cuerpo. El microbioma está en absolutamente todo el cuerpo. Pero la microbiota es el conjunto de estos microorganismos o de estos bichitos en una zona del cuerpo específico. Por ejemplo, tenemos una microbiota en el colon, tenemos otra microbiota en la faringe, en la cavidad vaginal, en la placenta, en la piel, en los pulmones también. ¿Ya? Entonces, lo más importante de entender en ese tema del microbioma o la microbiota es que 70% de nuestra inmunidad está en nuestros intestinos. Si yo cuido mis intestinos, voy a poder cuidar también mi salud en general, mi sistema inmune, y también voy a poder regular la inflamación en mi cuerpo. ¿Ya? El 90% de las bacterias de todo nuestro cuerpo residen en nuestro intestino grueso. Y acá hay un punto súper importante, y es que tenemos más bacterias en el cuerpo que células. Un hombre de 30 años, de 1,70 m, de 70 kilos, tiene 38 billones de bacterias. Y en el cuerpo de esa misma persona puede tener 30 billones de células. O sea, hay 8 billones más de bacterias en nuestro cuerpo que las mismas células. Entonces, es muy importante que haya un equilibrio entre nuestras bacterias. Entonces, hablando de equilibrio, vamos a mencionar lo que figura aquí, que es la simbiosis y la disbiosis. ¿Y qué es esto? La simbiosis es cuando estas bacterias conviven digamos, en equilibrio, ¿ya? Las bacterias se consideran que son, los voy a decir los nombres, pero no es importante, digamos, saberlos específicamente, firmicutes, bacteroidetes y otros hongos, y tienen un porcentaje cada uno. Y cuando están en simbiosis, se alimentan unas de otras, viven en equilibrio, viven bien, en armonía, ¿ya? Pero, ¿qué ocurre con la disbiosis? Es, digamos, la ruptura del equilibrio, básicamente. Entonces hay un pérdida de equilibrio entre estas células buenas y las células malas, y esto puede llevar a cualquier situación patológica, a las enfermedades en sí. ¿Ya? Entonces, acá hay una huella digital, ¿por qué? Porque el microbioma del ser humano es único. No existen dos microbiomas o dos microbiotas iguales, porque esto va a depender mucho de cómo haya sido el embarazo de mi mamá cuando yo estaba en la panza, de cómo haya sido cómo nací, si nací por parto o por cesárea, por parto natural o por cesárea, cuál es mi dieta, en qué ambiente vivo, cuánto duermo. Todo esto va a llegar a repercutir positiva o negativamente en nuestra microbiota intestinal, en nuestros bichitos intestinales. ¿Ya? Y la microbiota en sí, digamos, tiene mucha relación con nuestros nutrientes en el cuerpo, con el control del metabolismo, con el equilibrio de las hormonas en general. Entonces, cuando este microbioma está, digamos, esta casa de todas las bacterias se altera, puede llegar a producir patologías, ¿ya? Y puede llegar a producir bastantes patologías en realidad. Y además también es importante mencionar que la microbiota en sí está muy relacionada con lo que es nuestro sistema nervioso, ¿ya? Con todo lo que es el equilibrio del sistema nervioso tiene muchísimo que ver el intestino. Entonces, en enfermedades del sistema nervioso, en Alzheimer, en depresión, tiene mucho que ver también cómo está nuestra microbiota intestinal, porque 80% de la serotonina que tenemos en el cuerpo se produce en el intestino. La dopamina también se produce en el intestino. Entonces, estos neurotransmisores tienen como casa o como base el intestino. Entonces, aparte de lo que es el sistema nervioso, en realidad el microbioma interactúa con absolutamente todas las células de nuestro cuerpo. Está también afectando positiva o negativamente nuestra salud pulmonar, nuestra salud mental, como dije también, nuestra salud, la nutrición que tenemos en general, entre muchos otros factores, ¿ya? ¿Y qué ocurre cuando este intestino no está bien, ¿ya? Aquí vemos que el intestino es una barrera, ¿ya? O sea, aquí tenemos visto microscópicamente cómo es el intestino, es una barrera, ¿ya? Y esta barrera debería ser impermeable, ¿ya? O sea, que no entre fácilmente partículas, ¿ya? Partículas grandes. Entonces, por muchos motivos, podemos romper o dificultar esta permeabilidad intestinal y podemos hacer que digamos que nuestra barrera sea más permeable.
Y entonces, ¿qué ocurre? Que vemos aquí, estas celulitas que vemos acá, o estas cositas que vemos acá, son los enterocitos, ¿ya? Y estos enterocitos tienen uniones que tienen que estar fuertes entre sí, tienen que estar bien pegaditas. Y lo que está acá encima es la flora que vive pues en nuestro intestino, ¿ya? O sea, las bacterias buenas, las bacterias malas que tienen que estar en menor cantidad. Eso está en equilibrio, pues nos pongamos por acá. Pero, y bueno, y este cepillito por aquí, por estos cepillitos que están acá, se absorben lo que son los nutrientes, ¿ya? Pero en diversos, digamos, por diversos motivos, que son los que figuran acá, puede ser que estas uniones entre los enterocitos se atrofien, se abran estas uniones y se cree lo que es el intestino permeable. ¿Ya? Quiere decir que entran patógenos, entran componentes de tamaño más grande. Y como entra un componente más grande, mi cuerpo lo va a reconocer como un extraño y lo va a atacar. ¿Y qué es lo que produce cuando nuestro sistema inmune se activa? Se producen citoquinas inflamatorias y esto va a llegar a influir en la salud de todo mi cuerpo, porque nos está constantemente inflamando. Entonces, ¿qué es lo que puede ocasionar un intestino permeable? Quiere decir que entren componentes más grandes a mi barrera intestinal, el estrés, el exceso de toxinas, algunas partículas de la comida, porque hay algunos alimentos a los cuales puedo yo reaccionar de manera negativa. El uso excesivo de medicamentos o antibióticos también puede llegar a hacer que mi intestino sea más permeable. Todo lo que sea un exceso de patógenos y que haya un tipo de enfermedad como la resistencia a la insulina, por ejemplo, ¿ya? Entonces, esto va a generar inflamación y va a provocar todo lo que son las enfermedades autoinmunes porque el cuerpo está atacando a sus propias células o generando lo que es la inflamación, ¿ya? Entonces, en esta situación aquí ocurre también que hay vitaminas o hay nutrientes que son inmunomoduladores, que van a ayudar a regular un poco esta inflamación y en este caso tenemos a la vitamina D. Y entonces, gracias a esto, en realidad, es que se origina lo que es la enteroinmunología, que es el estudio básicamente de las enfermedades que están relacionadas con nuestra barrera intestinal, que son muchísimas, ¿ya? Entonces acá vemos algunos síntomas, por ejemplo, que pueden estar influidos por la permeabilidad intestinal, por ejemplo, falta de concentración, letargo, inquietud, hiperactividad, vértigos, mareos, ansiedad, depresión, porque hemos visto que los neurotransmisores se segregan en el intestino, el insomnio, dolor muscular, todo lo que son síntomas digestivos, tal cual como dispepsia, como exceso de gases, estreñimiento, dolores, cólicos, náuseas, flatulencia excesiva. Y esto es importante mencionarlo porque a veces solamente pensamos que tenemos alguna enfermedad intestinal o que algo no anda bien con mi sistema digestivo cuando tengo los síntomas digestivos, ¿no? Si yo tengo gases, sí, algo puede ser que vaya mal con mi microbiota o algo vaya mal con mi barrera intestinal. Pero si yo tengo muchos dolores de cabeza o tengo depresión o tengo de repente, no sé, cambios de humor, nunca lo voy a relacionar con mi barrera intestinal, ¿no? No se me ocurre. Entonces, es por esto que es súper importante tener en cuenta que la microbiota, la barrera, mi pared intestinal y un intestino permeable puede ocasionar muchísimos síntomas en nuestro cuerpo, no necesariamente digestivos, ¿ya? Y esto está relacionado también con muchas otras enfermedades como autismo, como depresión, como enfermedad de Alzheimer, Parkinson, esquizofrenia, migrañas, entre otras, ¿ya? Entonces, y la base de esto en realidad es la inflamación nuevamente. Hay un exceso de inflamación en el cuerpo. ¿Ya? Entonces, si hay un exceso de inflamación, el cuerpo ya no es tan capaz de reconocer lo propio y lo extraño y empieza de alguna manera también a atacar sus propias células. Y también la inflamación en general está relacionada, que ya hemos visto, con diabetes, con cáncer, con enfermedades cardiovasculares, artritis, enfermedades pulmonares, etc. La inflamación está relacionada con básicamente todas las enfermedades y la inflamación también está relacionada con nuestro intestino. ¿Ya? Entonces ya vamos más o menos hilando
los conceptos para después saber por qué tengo que alimentarme de tal o cual manera. ¿Ya? ¿Qué es lo que ocurre también cuando hay un exceso de inflamación en el cuerpo? Hay una hipercoagulación, que quiere decir que se deteriora la coagulación de los líquidos en el cuerpo. El ambiente se hace mucho más lento y más congestionado y esto hace que se facilite, digamos, la acumulación o la segregación de sustancias inflamatorias, ¿ya? Pero lo bueno es que hay, digamos, algunos componentes que van a eh, luchar contra esto, ¿ya? Como es una buena hidratación, un buen consumo de vitamina E que se presenta en los ácidos grasos buenos, por ejemplo, en el pescado, en las nueces, en el aceite de oliva, los ácidos grasos en sí, como mencioné, y evitar alimentos, obviamente, que nos produzcan algún tipo de malestar, como son los antígenos. Hay algunos test que van a poder determinar a qué alimentos uno reacciona de manera negativamente, ¿ya? De manera negativa, perdón. Entonces, en algunos casos es, digamos, una buena idea poder realizarnos, en otros casos es también poder evaluar cómo mi cuerpo responde ante los alimentos y eventualmente poder eliminar quizás algunos que puedan hacernos daño o que nuestro cuerpo detecte como antígenos o como compuestos extraños, ¿ya? Después, obviamente hay infecciones. Cuando hay infecciones se va a elevar lo que es la respuesta inmune y hay algunos tipos de inflamaciones o de infecciones que pueden durar no solamente de manera aguda, como dijimos, por 14 días, sino pueden ser de manera crónica. Si es que no detectamos a tiempo, por ejemplo, el virus del papiloma humano, que, digamos, está en el cuello uterino, no solamente puede ser que genere un cáncer, mucho más allá de eso, genera una inflamación prolongada en nuestro cuerpo y eso también puede ocasionar un exceso de inflamación, valga la redundancia. Entonces, la infección puede presentarse de manera más grave en personas que no tienen buena calidad de nutrientes, como vitamina D, vitamina C, vitaminas del complejo B. Entonces ahí tenemos otra noción de esos nutrientes, ¿no? Vitamina B, C, D, vamos sirviendo grasas buenas, también hemos dicho vitamina E, vamos a seguir con eso. El estrés, en general el estrés, ya sea un estrés metabólico, o un estrés físico, o un estrés por falta de sueño, o un estrés emocional, cualquier tipo de estrés que tengamos, va a hacer que nos desnutramos de alguna manera. ¿Por qué? Porque va a aumentar la necesidad de ciertos nutrientes y si yo como igual, va a hacer que se genere carencia de algunos nutrientes. Y eso también va a originar daños en nuestras propias células y tejidos. Va a generar un exceso de oxidación. ¿Ya? Entonces, aquí, ¿qué es lo que pasa? El control de peso es sumamente importante para el control de lo que es la inflamación en el cuerpo. Yo puedo determinar si alguien está o no inflamado solamente determinando su porcentaje de grasa, básicamente, ¿ya? ¿Cómo puedo detectar el porcentaje de grasa? Mediante varias medidas, ¿no? Puede ser mediante bioimpedancia, que se utilizan balanzas especiales, o puede ser mediante la antropometría, que se utilizan calipers o algunos aparatitos estos que te pellizcan la piel para poder determinar cuánta cantidad de grasa hay a comparación del resto de componentes de tu cuerpo, ¿ya? Entonces, para saber si mi peso está ok o de repente no, lo más fácil, lo más rápido es poder determinar mi IMC, que es básicamente una fórmula que, si es que no la saben, apúntenla, que es peso entre talla al cuadrado, ¿ya? Esto me va a dar un número. Y si ese número es menor a 18.5, mi peso es bajo. Si ese número es de 18.5 a 24.9, mi peso es normal. Si es que ese número es de 25 a 29.9, tengo sobrepeso. Si es que ese número es de 30 a más, ya tengo obesidad, ya sea tipo 1, 2 o 3, dependiendo del número que sale. Pero la realidad es que el IMC no va a llegar a darnos la información o la figura completa. Porque si estamos viendo aquí a dos personas, por ejemplo, a dos hombres, los dos tienen exactamente el mismo IMC, 33.9. Pero vemos que los dos no tienen la misma composición corporal. Entonces, eso es también súper importante para determinar cuál es la composición corporal de una persona. Si es que esa composición es buena o no es tan buena, la va a determinar la cantidad de grasa y de músculo que tiene una persona, ¿no? Entonces, vamos a ir por aquí.
Hemos hablado de grasa y músculo. Con esta diapositiva no los quiero marear, simplemente quiero que tengamos algo en claro. Que el exceso de grasa corporal, o sea, si yo tengo una cantidad de grasa en el cuerpo y después empiezo a comer mucho más exceso de grasas, exceso de azúcares, porque no solamente la grasa se convierte en grasa, el exceso de glucosa, el exceso de carbohidratos, el exceso también de proteínas, se va a convertir en grasa en nuestro cuerpo. Y en nuestro cuerpo tenemos depósitos de grasa, como bolsitas. Y esos depósitos se van llenando, se van llenando, se van llenando si yo empiezo a comer más y no hago ejercicio o consumo más energía de la que mi cuerpo utiliza. Entonces, esos depósitos se van llenando, pero mientras que se van llenando, también originan muchas respuestas inflamatorias, ¿ya? Y aquí también está influyendo esta citoquina que se llama la TNFA, factor de necrosis tumoral. Y la vuelvo a mencionar y un ratito van a saber por qué. Entonces, básicamente es esto. El exceso de grasa genera inflamación en el cuerpo, ¿ya? Pero todas las grasas no son iguales. Las grasas son diferentes. Tenemos dos tipos de grasa básicamente, a grosso modo, que es la grasa, digamos, subcutánea y la grasa visceral. La grasa subcutánea es, por ejemplo, si yo pellizco mi brazo, ¿no? Tengo una cantidad de grasa ahí. Todos tenemos grasa, en realidad, en el cuerpo. Es completamente normal. Pero el tema es cuando se produce un exceso de grasa, ya se llenan los depósitos que están, digamos, subcutáneos, y después empiezan a llenarse otros tipos de depósitos que están en la grasa visceral, ¿ya? Entonces tenemos la grasa subcutánea, que es la que está pegadita a nuestra piel, y está la grasa visceral, que es la grasa que está recubriendo nuestros órganos vitales principales, como vemos acá. Recubre nuestros intestinos, nuestro corazón, todo, absolutamente todos los órganos a nivel abdominal. ¿Ya? Entonces, este exceso de grasa también va a generar inflamación. La grasa se le considera que no es solamente un depósito de energía, la grasa es un órgano endocrino, porque segrega y libera hormonas proinflamatorias cuando están en exceso hacia nuestro torrente sanguíneo, como lo vemos acá, ¿ya? Entonces, todas las enfermedades crónicas en general se van a relacionar directamente con la composición corporal del cuerpo, con la grasa corporal y la grasa visceral en general, ¿ya? Y definitivamente el IMC no va a ser el mejor indicador para saber si es que tengo un exceso de grasa corporal o no. Para saber si yo tengo un exceso de grasa visceral o no, es importante poder medirnos el perímetro abdominal y vamos a verlo en una de las diapositivas siguientes, ¿ya? En lo que es el síndrome metabólico. ¿Qué es el síndrome metabólico? Es un conjunto, básicamente, de manifestaciones, porque no es una enfermedad en sí, es un conjunto de enfermedades o manifestaciones clínicas. ¿Cómo sé yo si tengo obesidad visceral? Si tengo un exceso de grasa visceral. Lo puedo determinar si me mido el perímetro de cintura. Si es mayor a 94 siendo hombre o si es mayor a 88 siendo mujer, quiere decir que hay un exceso de grasa visceral. Cuando hay un descenso del colesterol HDL, ¿por qué? Porque en el cuerpo tenemos dos tipos de colesterol a grosso modo, ¿ya? Lo que es el colesterol bueno y el colesterol que no es tan bueno. Porque no es que sea malo de por sí, sino que si no están en equilibrio, se generan los problemas. Entonces, un tipo de colesterol, cuando estamos consumiéndolo en exceso, se pega en nuestras barreras, digamos, de nuestras arterias, ¿ya? Y el otro tipo de colesterol, que es el bueno, pasa como un camioncito de basura, llevándose todos estos componentes, todas estas grasas que están pegadas en las paredes de nuestras arterias. Y ese colesterol es el HDL. Y el HDL, si es que no está en niveles adecuados, se le considera que es inflamatorio o que estamos dejando de proteger a nuestro cuerpo, básicamente, ¿ya? Y el HDL tiene que ser mayor a 50 si eres mujer y mayor a 40 si eres hombre. Si es menor de estos números, quiere decir entonces, si te salió en tu análisis de sangre, que tienes un factor de riesgo también del síndrome metabólico. Los triglicéridos en general, si están mayores a 150, también se les considera como un factor. La hipertensión en sí, o la presión, digamos, mayor a 130 sobre 85, y si es que hay resistencia a la insulina. ¿Qué ocurre con la resistencia a la insulina?
Y ahí me voy a detener un segundo. La resistencia a la insulina es, digamos, quien origina la mayoría de estos procesos o estos problemas metabólicos, ¿ya? ¿Y por qué hay resistencia a la insulina? Porque hay un exceso de inflamación en el cuerpo. ¿Y por qué hay un exceso de inflamación en el cuerpo? Porque hay un exceso de tejido graso en mi cuerpo. Aquí, en esta figurita de acá, me sale lo que es el funcionamiento normal y la resistencia a la insulina. ¿Quién es la insulina? Es una hormona que segrega el páncreas para poder, entre otras cosas, hacer que ingrese la glucosa a la sangre y pueda irse al hígado, puede irse al músculo y cumplir todas sus funciones, sobre todo de producir energía. Pero cuando hay un exceso de grasa, habíamos dicho que se produce la famosa TNF-alfa, que es esta adipokina proinflamatoria. Y esta hipoquina TNF-alfa lo que hace es bloquear este receptor de insulina. Acá en niveles normales entra la llave, o sea, la insulina es como una llave que abre la puerta y entran entra la glucosa a la célula normalmente y todo bien. Pero ocurre que cuando hay exceso de grasa, hay inflamación, se produce esta sustancia inflamatoria, bloquea lo que es el receptor de la insulina. Y lo que pasa es que la glucosa se queda flotando en nuestra sangre y la insulina se queda flotando en nuestra sangre. El páncreas quiere producir más insulina para poder equilibrar el exceso de glucosa y eventualmente el páncreas también se cansa. Y aquí es donde se produce la diabetes. ¿Ya? Entonces, aquí también es donde se origina todo, porque también el exceso de insulina en nuestro cuerpo va a promover que haya más grasa y que haya más inflamación, básicamente. ¿Ya? Y en todo este síndrome metabólico también está influyendo lo que es la alteración de nuestra microbiota intestinal. A ver, ¿qué es lo que ocurre? Y estoy poniendo varios ejemplos en los cuales se puede presentar la inflamación en nuestro cuerpo como para poder ponerlo un poco también en contexto, ¿ya? Puede ocurrir el famoso síndrome premenstrual, que es algo que, digamos, pasan muchas mujeres. Y no podemos normalizarlo, no podemos normalizar el dolor, no podemos normalizar que me sienta hinchada, que sienta dolor, que sienta que días antes de menstruar tenga gases, tenga que me duelan mucho las mamas, o que tenga estreñimiento, o que tenga demasiados antojos, o que tenga, no sé, pues menor tolerancia, o mucha fatiga, o mucha tristeza. Hay cambios hormonales que son normales, pero el exceso de esto se le denomina lo que es el síndrome premenstrual, y no siempre es hormonal, en realidad. Tiene que ver también con con la famosa microbiota. Cuando ocurre una disbiosis, ocurre un exceso de estrógenos en el cuerpo. Y este exceso de estrógenos va a hacer que se agraven o se exacerben estos síntomas tan molestosos que tenemos. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Porque esta disbiosis, sabemos que la disbiosis es el desequilibrio de las bacterias en nuestra microbiota. Y hace que haya un sobrecrecimiento de un bichito, de un microorganismo que se llama Clostridium, y aumenta la presencia de una enzima que se llama beta-gluconaridasa. Y esta enzima lo que hace es liberar más estrógenos reabsorbidos a nivel intestinal y que haya más estrógenos en general en todo el cuerpo. Entonces, nuevamente vemos que todo parte en el intestino, hasta el síndrome premenstrual, que de repente no tendría yo en mi cabeza ninguna relación de ambas, ¿ya? Entonces, si yo mejoro la salud de mi intestino, voy a eliminar la disbiosis y por ende voy a evitar que este estrógeno sea reabsorbido y tenga mayor cantidad de estrógenos en mi cuerpo y que haya menos síntomas como el síndrome premenstrual, por ejemplo, y que se regulen los estrógenos en mi cuerpo. Ahora, eso también puede ser causado por ejemplo, lo que se llaman los disruptores endocrinos, que son sustancias tóxicas que, digamos, van a favorecer el hiperestrogenismo y que van a también afectar a mi salud hormonal. Produce como una alteración en el metabolismo de los estrógenos en el cuerpo, porque estos componentes como interactúan con los receptores de estrógenos, ¿ya? Que pueden ser pesticidas, puede ser el BPA que se presenta en algunas botellas plásticas, por ejemplo, ¿ya? Y también hay otro factor que pueden ser causas víricas o, por ejemplo, los hongos. La inflamación uterina o todo lo que es también la candidiasis está muy relacionada también con la salud de nuestra microbiota. Y se origina la microbiota en general, en realidad. Entonces, si yo voy a tratar una candidiasis,
también tengo que enfocarme no solamente en usar de repente, no sé, de repente óvulos o antifúngicos vaginales, sino también poder enfocarme en lo que es nuestra salud intestinal. ¿Ya? Entonces, sorry los chicos que me están escuchando, pero es súper importante que tengamos en cuenta que la inflamación puede estar presente en todos, tanto en hombres como en mujeres, ¿ya? Y pongo un brócoli acá porque hay alimentos que van a mejorar esta inflamación o esta carga de estrógenos en el cuerpo, por ejemplo, el brócoli y alimentos que son ricos en isoflavonas, que lo vamos a ver más adelante. Entonces, ¿cómo debe ser, dicho todo esto, ya, cómo debe ser una alimentación antiinflamatoria? Y voy a especificarlo más adelante punto por punto. Una alimentación antiinflamatoria tiene que ser rica en pre y probióticos, porque estamos hablando de que tenemos que mejorar la salud de mi intestino y se mejora a través del consumo de pre y probióticos, además de tener un buen estilo de vida, porque el estilo de vida afecta a mi intestino. Tiene que ser natural, porque si yo tengo un exceso de toxinas en el cuerpo, interactúa de manera negativa también con mi intestino y mi cuerpo lo reconoce como extraño, claramente, y reacciona a mi sistema inmune y por ende me inflama. Tiene que ser baja en azúcares, tenemos que tener una glucemia estable, voy a explicar por qué, y tiene que ser adecuada en grasas, ¿no? Tiene que haber una buena relación entre las grasas y tiene que ser rica en antioxidantes. ¿Por qué? Porque hemos dicho que la inflamación interactúa con la capa de mi célula y hace que esa capa, como tiene grasa, se oxida y esa oxidación produce daño en mi célula. Entonces tengo que consumir antioxidantes para poder prevenir que se dañe mi célula, ¿ya? Entonces, vamos a empezar con lo que es la glucemia estable. ¿Qué es lo que me refiero en este punto? Los alimentos en sí, y acá estoy hablando básicamente de los carbohidratos, que son, por ejemplo, el camote, la papa, la yuca, el trigo, el azúcar es un carbohidrato también, el pan, las frutas también tienen carbohidratos, las verduras también tienen carbohidratos en menor cantidad. Pero nuestro cuerpo no reacciona de la misma manera ante una taza de menestras o ante un vaso de gaseosa con azúcar, porque va a originar distintos cambios en nuestro cuerpo o diferente metabolismo. Si yo consumo algo como un pan blanco o como algo con azúcar, lo que voy a originar es un pico. Como no tiene nada de fibra este alimento, porque digo la fibra, porque la fibra es un componente que no se digiere y va como que entorpecer la absorción de la glucosa. Entonces, si algo que no tiene fibra está desprovisto también de nutrientes y se absorbe mucho más rápido. Si consumo algo con azúcar, energía súper rápida. Pico de insulina, pico de insulina, pico de glucosa. Todo lo que sube rápido, baja rápido también. Y así como baja rápido, quiero que vuelva a subir y nuevamente me está provocando algo dulce. Nuevamente me está provocando otro chocolate o algo más azúcar, porque está originando esta inestabilidad de insulina en mi cuerpo. Y hemos visto que si yo altero de manera muy seguida lo que es la insulina, puedo producir lo que es la resistencia a la insulina también, y por ende el síndrome metabólico, la inflamación, etcétera, etcétera. Entonces, inicialmente lo que estamos viendo es que tengo que escoger bien los carbohidratos que como para producir buenos niveles de glucemia en mi sangre, para que no hayan estos picos locos, sino que esté bastante estable y eso también mejore mi salud o la inflamación en general, ¿ya? Todo lo que son insulina elevada, glucosa demasiado libre en nuestra sangre, también va a producir, adivinen qué, disbiosis, o sea, desequilibrio en nuestro intestino. Nuevamente volvemos a ese punto y por eso es que hice tanto hincapié al inicio de estos puntos, ¿ya? Estos picos de insulina, ya sabemos, producen inflamación y tenemos que evitar definitivamente son los azúcares y las harinas refinadas porque va a producir estos picos. Pero si yo consumo alimentos que son ricos en fibra, si yo combino siempre mis carbohidratos con algo de vegetales, voy a hacer que esta glucemia sea súper estable y por ende no genere estos picos y por ende que no genere inflamación extra en mi cuerpo. Aquí hay una lista, digamos, bastante general de alimentos que son de alto índice glicémico, moderado o bajo. Básicamente
esto quiere decir que quienes elevan rápidamente la glucosa en mi sangre y quienes un poco más lento. Entonces estamos hablando básicamente de los alimentos que son refinados, ¿no? El arroz blanco, el pan blanco, porque ya hemos visto que la fibra hace que haya una estabilidad. Y moderado, por ejemplo, también tenemos a las frutas, siempre consumirlas con cáscara para poder tener más fibra y por ende más estable todo, ¿no? Y los alimentos que son integrales o las menestras van a tener índice glicémico bajo, que quiere decir que va a ser estable la absorción. Ahora, no solamente importa qué alimento voy a consumir, sino también cómo lo preparo. Si yo cocino demasiado un alimento, estoy elevando su índice glicémico, o sea, estoy haciendo que en el cuerpo se eleve más rápido la glucosa. ¿Ya? Por ejemplo, si yo cocino demasiado la pasta, cocino demasiado el arroz, o cocino demasiado la papa o el camote, por ejemplo. ¿Ya? Por otro lado, también tenemos en cómo consumo el alimento. Y ahí tenemos el ejemplo clave de las frutas en jugo o las frutas picadas. Si yo consumo la fruta en jugo, estoy eliminando absolutamente casi toda la fibra que contiene esta fruta y estoy haciendo que la glucosa o la fructosa, mejor dicho, que está presente en esta fruta, se absorba mucho más rápido y genere estos picos. Pero si yo consumo la fruta picada, o la consumo con fibra, y tengo una estabilidad en la glucosa. La naturaleza es súper sabia, entonces combina un alimento que tiene, sí, azúcares naturales como la fructosa con fibra para promover que haya una buena salud en cuanto a la glicemia, ¿ya? Entonces, tenemos que también evitar la carga de toxinas. Y toxinas me puedo referir a muchísimos componentes, entre lo que son pesticidas, aditivos también están presentes aquí. Los aditivos son compuestos que en la mayor parte son creados y que mi cuerpo puede que no reconozca. Y como no lo reconoce, dice, esto es un agente extraño, lo voy a atacar y cuando lo ataca produce sustancias inflamatorias. Nuevamente ahí, ¿ya? Entonces, existen al momento 80.000 sustancias tóxicas y se van sumando 1.500, si no me equivoco, todos los años, ¿ya? Entonces, lo ideal es, como está aquí en la figura, incluir alimentos naturales, alimentos que tu cuerpo pueda reconocer, ¿ya? Frutas, verduras, alimentos reales, y evitar el exceso de estos aditivos o el exceso de alimentos ultraprocesados que básicamente van a aportar a nuestro cuerpo pocos nutrientes y muchísimas toxinas y va a hacer que la inflamación aumente en el cuerpo. Los ácidos grasos trans son ácidos grasos creados por el ser humano, no son ácidos grasos que existan. Nosotros tenemos ácidos grasos saturados, insaturados, perfecto, algunos son mejores que otros, pero las grasas trans son sustancias que definitivamente tenemos que evitar. Las grasas trans son grasas líquidas que han sido hidrogenadas para mejorar la estabilidad, básicamente, y están presentes en de repente alimentos que son fritos, en chips, en quequitos o en estos productos de bollería. Todo lo que tenga este sello de grasas trans, en margarinas también, son alimentos que definitivamente no debemos consumir y en general alimentos industrializados. Hay que bajar su consumo en la medida de lo posible. Entonces, sí es posible, y de hecho no siempre es posible, optar por alimentos orgánicos porque tienen menos presencia de lo que son, digamos, los pesticidas o todos estos componentes que pueden llegar a afectar la composición de un alimento y puede también, al momento de consumirlo, mi cuerpo reconocerlo como extraño, atacarlo e inflamarlo, ¿ya? Entonces, si yo tengo un buen estado nutricional, y si yo tengo un buen aporte de nutrientes en mi dieta, voy a protegerme mejor en contra de estas toxinas, ¿no? Y básicamente estos compuestos están en las frutas y en las verduras. Y más adelante voy a explicarles así como que voy a hacerles una lista de una por una para que vean la variedad de frutas que tenemos y verduras que podemos incluir en nuestra dieta y que van a mejorar nuestra inflamación corporal. Entonces, otro punto que habíamos visto era reducir las grasas, o mejor dicho, equilibrar las grasas es el punto importante. Hay diferentes fuentes de grasa, tampoco los quiero marear con eso, pero tenemos grasas omega 9, 6, 3 y las grasas saturadas. Entonces, hay diferentes fuentes de esta grasa. Por ejemplo, si hablamos de omega 9, hablamos de almendras, de palta, de maní, de aceitunas. De omega 6, hablamos de huevo, de cárnicos, pecanas, semillas. El omega 6 se le considera que es proinflamatorio
si es que no está bien equilibrado. Se decía antes que el omega 6 era inflamatorio y el omega 3 antiinflamatorio, pero en realidad estos dos, omega 6 y omega 3, tienen que estar en equilibrio para que pueda promover en mi cuerpo que haya un proceso antiinflamatorio. Si es que yo consumo un exceso de omega 6, un exceso de cárnicos, un exceso de grasas de este tipo, voy a originar inflamación en mi cuerpo. Pero si yo consumo poco omega 6 y más omega 3, que son de tipo antiinflamatorio, como los pescados, sus productos, la linaza, las algas, la chía y la soya, por ejemplo, puede ayudar a reducir la inflamación en mi cuerpo. Los ácidos grasos saturados, sí tenemos que incluirlos en nuestra dieta porque son necesarios, pero en menor cantidad, más o menos un 10%. Pero hay grasas saturadas que son buenas, ¿ya? Por ejemplo, el aceite de coco, los huevos, y con los lácteos hay ahí como un poco de controversia porque se habla mucho del potencial inflamatorio de lo que es la caseína, pero va a depender también de cada persona. Y claramente, si estamos hablando de grasas dañinas, como grasas trans, por ejemplo, no hay ningún requerimiento. De grasas saturadas estamos viendo que necesitamos 10%, pero de grasas de este tipo, dañinas, no necesitamos nada. Es o cero o, por último, menos del 5%, porque va a favorecer lo que es el estrés de las células. Y ahí estamos hablando de las grasas trans y de las acrilamidas, que se forma, que es cuando, por ejemplo, freímos alimentos que son ricos en almidón por mucho tiempo, de la margarina, de la mayonesa, alimentos fritos, del aceite de maíz, de girasol o de colza. Estas grasas tenemos que evitarlas definitivamente, ¿ya? Y si estamos hablando del omega 3, que es quien tenemos que potenciar su consumo para potenciar lo que es el poder antiinflamatorio en mi cuerpo, estaríamos incluyendo aquí al salmón, a la anchoveta, al bonito, a la caballa, al jurel y la trucha, y aquí estoy hablando de solamente pescados, porque también en otras fuentes estamos hablando, por ejemplo, de las semillas, de la chía, de la linaza. Chía y linaza son muy potentes fuentes de omega 3 y quiere decir que tiene un potente antiinflamatorio, ¿ya? Luego, tenemos a lo que es estas grasas que ya hemos dicho, aquí tenemos el requerimiento diario que es de 2.5 a 5 gramos, entonces podemos sí cubrirlo fácilmente con estos alimentos y también la adición de semillas como la chía, como la linaza, y estos dos componentes, omega 3 y 6, tienen que estar bien equilibrados para que nos ayuden en nuestro sistema inmune y en el potencial antiinflamatorio que va a tener mi cuerpo, ¿ya? Entonces, tiene que ser una alimentación también rica en antioxidantes, ¿no? Porque hemos visto que si es que se está oxidando mucho, la pared de mi célula está produciendo también factores inflamatorios y esto está circulando constantemente en mi cuerpo y afectando a mis propias células y a mis propios tejidos. Entonces, tengo que consumir más antioxidantes para poder reducir este estrés oxidativo, para poder reducir obviamente la respuesta inflamatoria y el daño que hay en mis células. Y en realidad todo lo que es los contaminantes en mi día a día, lo que es una mala calidad de sueño, lo que es un exceso del estrés, lo que es el consumo de ciertos alimentos como por ejemplo grasas trans, va a llegar a producir más oxidantes, más oxidación en mi cuerpo y por ende que haya más inflamación. Y nuestro propio cuerpo en realidad sí produce antioxidantes para poder combatir este estrés, pero si vivo obviamente pues en un entorno constantemente contaminado, un entorno donde hay mucho estrés, también voy a necesitar un extra de antioxidantes. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en personas que tienen exceso de estrés, en personas que también son fumadoras, se les considera, o personas también que tienen, o que son deportistas de élite, que hacen muchas horas de ejercicio, pueden estar en un estado prooxidativo. Personas que tienen alguna enfermedad autoinmune también, porque sus células están constantemente trabajando. Por ejemplo, en la enfermedad como psoriasis, el recambio de células a nivel de la piel es muchísimo más rápido, 7 veces más rápido, más o menos. Entonces, las células están produciendo un exceso de oxidación, oxidación. Entonces, ahí, ¿qué tengo que hacer? Mayor carga de antioxidantes. No es malo inclusive consumir más antioxidantes de los que mi cuerpo podría necesitar, porque estos antioxidantes están presentes más que nada en las frutas y en las verduras, y en cada color hay un tipo de antioxidante diferente, y eso voy a explicárselo en una de las diapositivas siguientes, ¿ya? ¿Qué les ocurre con la vitamina D? Ya he mencionado varias veces en la exposición la vitamina D, que va a ayudar a
reducir el potencial de inflamación en la capa de mi célula, ¿no? Va a ayudar a regular la inflamación, ¿ya? Y también interviene en lo que es la regulación de inflamación a nivel intestinal. Y también, en realidad, la vitamina D tiene muchísimas otras funciones, ¿ya? La vitamina D es una vitamina, sí, pero que también se comporta como una hormona. Entonces, tiene muchas funciones en el cuerpo. No solamente estamos hablando del sistema inmune, sino también de que un buen nivel de vitamina D previene también, es un factor preventivo al cáncer, previene también la osteoporosis, porque la vitamina D actúa en conjunto con el calcio, mejora lo que es nuestra piel, hay un óptimo funcionamiento de nuestro sistema nervioso y también un nivel bajo de vitamina D está relacionado con mayor prevalencia de enfermedades crónicas. Entonces, la vitamina D es súper, súper importante. Como digo, la vitamina D tiene efectos en el sistema inmune y también a nivel hormonal. La vitamina D es antiinflamatoria y también es antitumoral. Y como dije, hay una relación entre el nivel de vitamina D y las enfermedades crónicas en general. También está relacionada con el nivel de vitamina A, que es algo que no voy a mencionar mucho en esta ponencia, pero el nivel de vitamina A está muy relacionado también con la vitamina D y es buen funcionamiento de mi sistema inmune. La vitamina A la podemos encontrar, por ejemplo, como betacarotenos en las espinacas, las podemos encontrar en el camote, podemos encontrarlo en la zanahoria, por ejemplo, en la papaya también. Y el tema aquí es que yo tengo dos maneras de poder sintetizar vitamina D y va a ser a través de los alimentos y a través de nuestra piel. Pero en realidad, ¿qué es lo que ocurre? Que la absorción de vitamina D a través de la piel es la principal fuente de vitamina D en nuestro cuerpo porque dura más tiempo, perdura más tiempo en nuestra sangre, como dice aquí, perdura el doble del tiempo que la que yo ingiero por la dieta. Entonces es primordial poder exponernos a la luz solar para que podamos absorber una buena cantidad de vitamina D. En realidad no es que absorbamos la vitamina D a través del sol, sino que nuestro cuerpo capta, digamos, los rayos UVA o UVB y hace que se active esta vitamina en nuestro cuerpo a través de nuestro hígado y nuestro riñón para que pueda cumplir las funciones que he mencionado. Entonces, si es que yo quiero en general tener una buena cantidad de vitamina D, no solamente tengo que asegurarme de cubrir el requerimiento de la dieta, sino que tengo que asegurarme de exponerme diariamente a la luz solar. Y eso es algo que en confinamiento nos estamos olvidando, lo estamos pasando por alto. ¿Ya? Entonces, yo les recomiendo que diariamente se expongan entre 20 a 30 minutos. No importa si es que no hay sol ahorita, porque vamos a ver que no hay sol, estamos ya entrando en invierno, ¿no? Pero que sí haya una exposición. Si es que hay nubes, si es que hay neblina, no importa, igual vamos a recibir exposición, digamos, a estos rayos solares, lo cual va a activar la vitamina D en nuestro cuerpo y va a mejorar mi inflamación, básicamente. Hay horas claves para poder exponernos a la luz solar o a la luz del día, básicamente, que es entre 9 y 11 y entre 3 a 5. Hay que tratar de exponer la mayor cantidad de piel posible para poder, digamos, captar mayor cantidad de vitamina D. Y también, de hecho, el tiempo en el cual me voy a exponer al sol o a la luz va a depender de tu tipo de piel, por ejemplo, la ropa que tengas y de la edad que tengas. Si es que tienes color, digamos, más oscurito como yo de piel, tienes que ponerte un poco más de tiempo al sol. Y si es que tienes tez un poco más blanca, un poco menos, ¿no? Estamos hablando de una diferencia de 20 a 40 minutos aproximadamente. Aprovecha de repente para leer un poco, para de repente exponerte un poco si es que tienes una terraza o si es que tienes alguna ventana, pero tienes que abrir la ventana, eso sí, porque los rayos no pasan a través de la luna tal cual. Y sí, trata de, como te digo, que sea de 20 a 40 minutos, ¿ya? Si eres adulto mayor, sí tienes que exponerte, tratar de que sea 30 minutos o más, porque tu requerimiento de vitamina D aumenta, ¿ya? Entonces, la vitamina D en cuanto a alimentos, y este requerimiento está hecho en base a una persona que sí está tomando sol diariamente, ¿ya? O sea, o poniéndose a la luz. Porque estamos hablando de que la principal fuente de vitamina D es la exposición a la luz. Entonces, si tú no consumes alimentos ricos en vitamina D y tampoco te expones diariamente a la luz solar, entonces probablemente pueda ser necesario que consumas algún tipo de suplemento, ¿ya? Pero si hablamos de alimentos, el que es mejor por excelencia es el aceite de hígado de bacalao.
El salmón cocido también tiene vitamina D. Los champiñones dentro de los alimentos de fuente vegetal es uno de los que mejores cantidad de vitamina D tiene, pero vemos que es bastante bajita. El atún y los lácteos que son enriquecidos con vitamina D, porque si no son enriquecidos con vitamina D, no presentan estas cantidades, ¿ya? El magnesio es súper importante, ¿ya? Es súper, súper importante. Y con eso no quiere decir que tengamos necesariamente de consumir un suplemento, sino que tenemos que asegurarnos de consumir estos alimentos de manera diaria, ¿ya? Como dice aquí, el magnesio está implicado en más de 300 sistemas enzimáticos identificados en el metabolismo. Entonces, el metabolismo es como todo un ciclo, ¿no? Que va a un ciclo, después otro ciclo, después otro ciclo, pero dentro de estos ciclos no solamente necesitamos proteínas, carbohidratos y grasas, sino también necesitamos micronutrientes como el magnesio, que son como pequeños ayudantes o cofactores que van a ayudar a que todo esto fluya de manera adecuada. El magnesio es un excelente antiinflamatorio también, es indispensable para la absorción de calcio y es muy importante para el equilibrio de nuestro sistema nervioso central. Y está relacionada, o sea, la deficiencia de magnesio está relacionada con hipertensión, con también enfermedades neurodegenerativas, con síndrome metabólico, etcétera. ¿Cuál es nuestro requerimiento? Si eres hombre, 400 a 420 miligramos, y si eres mujer, 310 a 320. Esto lo pongo para darnos una idea de si es que yo estoy cubriendo o no mis requerimientos de estos nutrientes puntuales y específicos. Si es que crees que no los estás cubriendo, va a ser bueno que acudas a un nutricionista para que te ayude a equilibrarlo. Y si es que puede ser que requieras algún tipo de suplementación, porque la suplementación en este caso es algo que un punto que no estoy tratando porque quiero tratar de promover el consumo de alimentos 100% naturales, porque en la mayoría de los casos podemos cubrir el requerimiento de todos estos nutrientes antiinflamatorios a través de nuestra alimentación. ¿Ya? Entonces, la soya, el cacao, la levadura de cerveza, las almendras, son alimentos que tienen muy buena cantidad de magnesio. Acá estamos hablando en 100 gramos, ¿ya? Entonces, consumir 100 gramos en realidad de soya es completamente posible. Ahora, 100 gramos de cacao va a ser un poco difícil. Lo que sí tendríamos que hacer es consumir cantidades pequeñas, pero ya sabemos que es un buen aporte de magnesio. Obviamente estoy hablando del cacao con buen porcentaje, que no presente azúcar, porque si yo me como un chocolate diciendo que voy a consumir mucho cacao para mejorar el magnesio y por ende mi inflamación en el cuerpo, lo que voy a ocasionar es que estoy consumiendo un chocolate normal que tiene un exceso de azúcar, que tiene un exceso de grasa, no crea una buena glicemia en mi cuerpo, crea picos de insulina, crea inflamación, justo todo lo que he conversado ahorita. Entonces, tiene que ser un chocolate de buena calidad o encontramos diferentes tipos, ¿no? En nibs o inclusive en cacao en polvo, que lo puedes agregar a tu avena, a tu panqueque, lo que tú quieras. Las almendras también obviamente figuran en 100 gramos, pero un consumo adecuado podría ser de 15 a 20 gramos en el día. Y de esta manera, en realidad, sí se puede llegar a cubrir el magnesio de manera diaria en nuestra dieta sin problemas, ¿ya? Pero si eres una persona que no consume ninguno de estos alimentos, hay que ver otras alternativas. En el caso del zinc, es otro mineral súper importante tanto para la inmunidad como para el sistema, para la inflamación en general. Entonces, el zinc es un cofactor en más de 300 enzimas implicadas en procesos inflamatorios. O sea, un alimento que tiene zinc, ya tienes que pensar que es un alimento también antiinflamatorio. Ya, eso es súper importante. Y bueno, la carencia de zinc, ¿qué es lo que ocurre? Que atrofia el timo, que es donde se produce buena cantidad de hormonas o de linfocitos, mejor dicho, que son, digamos, componentes de defensa que son parte muy importante de nuestro sistema inmune. Si no tengo un buen consumo de zinc, mi sistema inmune está debilitado y por ende también tengo una cantidad mayor de procesos inflamatorios en el cuerpo. ¿Qué puede pasar si tengo deficiencia de zinc? Que pierdes el gusto, que pierdes el pelo, también el cabello, la alopecia, puede ser que en las uñas se presenten puntos blancos o también pérdida de apetito. Aunque no siempre es detectable la deficiencia de micronutrientes, es importante tener en cuenta algunos signos que puedan estarme alertando. Pero de por sí ya si estoy evaluando los alimentos que tienen estos componentes, ya podría darme una idea si es que estoy alimentándome correctamente, si estoy teniendo una alimentación pro o antiinflamatoria, ¿ya? Entonces, el requerimiento de zinc en hombres es 11 miligramos, en mujeres 8 miligramos, y acá lo he puesto en más o menos en una porción casera, ¿ya? Ajonjolí, 15 gramos, que representa una cucharada, hay 1 miligramo de zinc,
ya aporté 1, en mi caso mujer, entonces me quedan 7. Y si es que como vísceras, si es que yo comiera de repente corazón de pollo o hígado, también tendría una buena cantidad de zinc en mi dieta, que puedo incluirlo no de manera diaria, de repente una vez por semana, podría ser una opción. Pero vemos ahí que las lentejas y la quinoa también son excelentes fuentes de zinc. Entonces, en realidad, 150 gramos, acá estoy hablando de peso, el peso ya cocido, va a representar a 6 o a 4.5 miligramos de zinc que va a cubrir fácilmente mi requerimiento en mi día a día. Entonces, aquí también resalto la importancia de la variedad de la dieta. Si yo consumo todos los días arroz y no estoy variando por menestras, por quinoa, no estoy utilizando tampoco de repente estas semillas, voy a tener también deficiencia de algunos nutrientes, como lo vemos por aquí, porque no todos los alimentos son iguales, ¿ya? Después, acá, esta diapositiva es súper linda, porque va a resumir lo que voy a explicarles en las siguientes diapositivas que ven. Los flavonoides en sí se les considera que son nutrientes, o fitonutrientes, que se le dice, que están asociados a los colores de las frutas y de las verduras. Si yo consumo mi ensalada o mis verduras y frutas en general en el día más colorido, voy a promover que tenga más flavonoides y por ende más nutrientes. Cada color aporta un fitonutriente distinto. Más colores, más nutrientes, mejor para mí. Mejor porque previene enfermedades, porque también tiene más antioxidantes y porque también tienen actividades, tiene un factor antiinflamatorio. Entonces, si quiero llevar una dieta antiinflamatoria, tengo que incluir de todas maneras frutas y verduras y de muchos colores. Y estos van a actuar como mensajeros beneficiosos de nuestro sistema inmunológico. Voy a mencionar algunos porque aquí tampoco mi intención es marearlos con nombres, pero algunos que están muy, digamos, involucrados en lo que es la salud inmunitaria y la salud antiinflamatoria. Bueno, no existe lo que es el término salud inflamatoria, pero evitar la inflamación en general en el cuerpo, ¿ya? Entonces, estamos hablando de la curcumina, de la quercitina, del licopeno, del resveratrol, de la zeaxantina, flavonoides en general. Entonces, ¿dónde están estos componentes? Aquí he puesto una lista, en las siguientes diapositivas, de frutas y verduras y otros componentes más que podemos encontrar aquí en el Perú y que han sido las más estudiadas en cuanto a la alimentación antiinflamatoria. Así que tomen nota de los siguientes alimentos. Tenemos a las uvas, ¿ya? Las uvas, dependiendo del color, también va a diferir si tiene más o menos flavonoides, que son los componentes que hay. Pero las uvas en general tienen vitaminas del complejo B, que tampoco las he tocado en este caso, pero las vitaminas del complejo B, como por ejemplo los folatos, eh, intervienen en la metilación de las células en sí. Hace que se comuniquen mejor y que con esto también, después de muchos procesos, haya un proceso antiinflamatorio. Entonces, si una fruta tiene también vitaminas del complejo B, tiene también poder antiinflamatorio, ¿ya? Entonces, las uvas tienen vitaminas del complejo B, tienen antioxidantes, también tienen magnesio, ojo, el magnesio también es un antiinflamatorio, tiene resveratrol, que ya lo hemos mencionado en la diapositiva anterior, y tiene quercitinas, flavonoides, entre otros componentes, ¿ya? En sí, todos los componentes que voy a mencionar actúan en contra de la inflamación con diversos procesos, bloqueando una citoquina inflamatoria específica o reduciendo la oxidación. Cada componente que tiene va a interactuar con toda la cascada de inflamación en diversos niveles, pero al final les van a producir el mismo efecto, que es reducir la inflamación en nuestro cuerpo, lo cual está buenísimo, ¿ya? La guayaba, que por ahí que no es tan conocida o tan consumida, pero también es una fruta que está bastante estudiada, que tiene fibra. Todas las frutas y verduras tienen fibra, lo cual va a hacer que haya un buen equilibrio en mi intestino, que voy a mencionarlo un poco más allá. Y esto tiene vitamina C, vitamina A y zinc. Vitamina C tampoco la he mencionado, pero de por sí, al ser un excelente antioxidante, va a ser un excelente antiinflamatorio también, ¿ya? Entonces, todo lo que tenga vitamina C también me ayuda a mejorar mi inflamación en el cuerpo. Tiene catequinas y, bueno, licopeno también, que el licopeno es un flavonoide que está presente en lo que vemos color rojito, hay licopeno, por ejemplo, el tomate también, ¿no?
También tenemos a los duraznos, tenemos a la manzana, que también tiene zinc, por si acaso, así que excelente, tiene quercetina, tiene flavonoides. Esos nombres como que siguen, ¿no? Sonando, porque tienen esto en común. Por ejemplo, la naranja, que tiene calcio, tiene fósforo, tiene vitamina C, y también tiene flavonoides en general. El mango, que es súper bueno, no le tengan miedo al mango, simplemente hay que consumir cantidades adecuadas, una taza máximo está súper. Tiene no solamente, digamos, fibra, sino que también por el color que presenta tiene vitamina A. Todo lo que son como naranjita o color verde tiene vitamina A generalmente. Tiene magnesio, entonces decimos magnesio, antiinflamatorio, vitamina A también es un antiinflamatorio, súper. Y también tiene una cantidad chiquita de ácidos grasos poliinsaturados, que hemos visto que son súper buenos. Tenemos también a la piña, que es súper buena. ¿Por qué? Porque no solamente tiene fibra, sino también tiene otros componentes que son antiinflamatorios y que además son muy digestivos, como por ejemplo la bromelina. ¿Ya? Y también tiene polifenoles, tiene vitamina A, tiene vitamina C, tiene zinc, nuevamente otra vez, todos esos componentes que interactúan con la inflamación en el cuerpo y la reducen. La granada es un antiinflamatorio por excelencia, es súper bueno y les recomiendo que lo incluyan en su dieta diaria. Tiene vitamina A, vitaminas algunas del complejo B, entonces súper, y también tiene potasio y antocianinas. Todo lo que damos también de color rojo oscuro o morado puede tener antocianinas y por ende resveratrol, lo cual va a proteger no solamente nuestro corazón, nuestro cuerpo en general, sino que también reduce la inflamación en el cuerpo. Luego, tenemos a los vegetales. Uno que ha sido muy estudiado en el Perú es el noni, que es un antioxidante y un antiinflamatorio por excelencia. Tiene múltiples estudios y les recomiendo incluirlo en su dieta si es que es posible, porque no es tan común su consumo, pero es un alimento peruano que nos va a ayudar muchísimo con el tema de la inflamación. Tiene vitamina A, vitamina C, tiene zinc. Entonces, nuevamente también todo eso vuelve a sonar en la cabeza que son sustancias antiinflamatorias. Y tiene también flavonoides, entre otros componentes. Todos los alimentos que sean como el brócoli, la col, son excelentes para la salud de la mujer y de todos en general. Tienen compuestos anticancerígenos, promueven mucho la salud de nuestros pulmones y también tienen vitamina C, tienen calcio, tienen vitamina B9, tiene vitamina A, por ejemplo. Entonces, es un excelente, los componentes que tiene son excelentes para reducir la inflamación en nuestro cuerpo y prevenir múltiples enfermedades. Entonces, no les tengan miedo a la brócoli, coliflor y a la col. Hay que masticarlas bien cuando las comemos, hay que cocinarlas adecuadamente también para conservar sus propiedades. ¿Ya? Tenemos también a la cebolla, también es un superalimento, que tiene carotenoides, tiene yodo, tiene magnesio, tiene potasio, etc. Y también antocianinas, porque vemos que es de color moradito, entonces si es morado tiene antocianinas y por ende es antiinflamatorio. La sábila de la misma manera. ¿Qué pasa con los tubérculos? Son súper interesantes porque vemos que en el Perú tenemos más de 3.000 variedades de papa, ¿ya? Y esto es súper bueno porque todas las papas, por todas las variedades de papa, tienen componentes distintos. Porque para empezar, en esta foto estamos viendo que tiene colores distintos. Y las papas en sí que tienen mejor potencial antiinflamatorio son las más coloridas. Son las de color morado, potente, son las de color que parecen un poco negrito, son las de color naranja, potente, porque van a tener más cantidades fitoquímicos o fitonutrientes o flavonoides, que son los que tienen potencial antiinflamatorio. Entonces hay que atrevernos a consumir diferentes variedades de papa y consumir las papas que se dicen las papas nativas, ¿no? Que son de muchos colores. Entonces, la papa en sí no solamente aporta carbohidratos, sino también aporta vitamina C, otro antiinflamatorio, tiene potasio, tiene fibra y tiene también estos compuestos fenólicos. La maca también es súper interesante que lo incluyamos en nuestra dieta. También tiene múltiples estudios de su beneficio antiinflamatorio, entre muchos otros beneficios. Tiene también aminoácidos, tiene cobre y tiene zinc, que son importantes componentes para el sistema inmune y para la inflamación también. Las puedo consumir en extracto o en harina, si es que así prefieres. Ojo que en el tema de las papas, va a influir también cómo las comas, ¿ya? Porque si pelas la papa, vas a eliminar
la mayor cantidad de fitoquímicos, ¿ya? Eh, la, digamos, lo que son los componentes antiinflamatorios están más presentes en la cáscara que en la pulpa. Están de 3 a 10 veces más concentrados en la cáscara. Si yo pelo la papa, la consumo sin pelar, o sea, esto sin cáscara, mejor dicho, y la hiervo sin cáscara, voy a reducir prácticamente todo su potencial antiinflamatorio. Entonces, hay que comer la papa con cáscara, si es posible consumirla orgánica, eh, y definitivamente evitar pelarla para aprovechar todos estos compuestos antiinflamatorios. Si estamos hablando de los aceites oleaginosas, que ya lo hemos visto también antes, les recomiendo muchísimo incluir sí o sí estas semillas en el día a día. ¿Ya? La chía y la linaza aportan excelente calidad de ácidos grasos que van a ayudar no solamente a que se reduzca la inflamación en mi cuerpo, sino también a prevenir múltiples enfermedades, como por ejemplo enfermedades cardiovasculares, que por cierto son la principal causa de muerte a nivel mundial. Entonces la alimentación está incluyendo mucho en eso también. El aceite de oliva también, y lo que son las nueces en general, porque van a aportar fibra, grasas, magnesio y antioxidantes. Entonces es un alimento súper completo para reducir la inflamación en nuestro cuerpo. Y los pescados azules en general tienen, bueno, proteínas, tienen omega 3, súper bueno, tienen magnesio también nuevamente, potasio, y lo que es esto, bueno, el omega 3 DHA, que va a apoyar a reducir la inflamación y a mejorar la salud cardiovascular. Y tenemos aquí el bonito juriel, caballa, salmón o trucha. Y luego, las especias, aquí es algo súper importante también porque tenemos mucha diversidad de especias aquí en el Perú. Y estamos viendo, por ejemplo, al té verde, que tiene buena cantidad de niacina, tiene flavonoides y interactúa muy bien reduciendo la grasa, reduciendo, perdón, la inflamación en personas que tienen dietas muy altas en grasa. Y también se ha visto que modula nuestra microbiota intestinal. Entonces, súper. La cúrcuma es un antiinflamatorio por excelencia, es excelente, tiene magnesio, tiene fósforo, tiene potasio, tiene curcumina, que es un excelente componente antiinflamatorio muy estudiado en enfermedad renal, en enfermedades autoinmunes, en enfermedades inflamatorias en general, es súper bueno. Yo recomiendo consumirla de repente, puedes ponerlo si es que tomas algún tipo de jugo, batido, cualquiera de estos, lo puedes incluir en tus guisos, puedes incluirlo en tu arroz, de repente en la quinoa, en cualquier, digamos, guarnición, puedes incluir la cúrcuma y debes incluir la cúrcuma para tener una mejor alimentación antiinflamatoria. Tenemos también el llantén, ya que no es tan consumido por ahí que por algunas personas, pero también lo podemos incluir a manera de repente infusión y también tiene excelentes propiedades antiinflamatorias. La canela también se puede incluir junto con las frutas, junto con nuestra avena, por ejemplo, o si es que por ahí preparamos algún tipo de panqueque o postre, queda súper bien y es un muy buen antiinflamatorio. Tenemos también al orégano y a la stevia. Ya la stevia, ojo que hablo de la stevia 100% natural, no la stevia que es mezclada, tiene muy buenos efectos antiinflamatorios, además que también tiene zinc y magnesio. O sea, nuevamente, redundamos en los mismos componentes que van a favorecer mi salud y van a reducir la inflamación en mi cuerpo. Entonces, si estamos hablando en general de alimentos que van a mejorar mi inmunidad, vamos a retroceder a la diapositiva, mentalmente, a la diapositiva en la que estaba hablando sobre la microbiota. Estábamos hablando que el estrés, que una mala alimentación, que un exceso de azúcar, que el exceso de medicamentos como por ejemplo antibióticos, la mala calidad de sueño, va a afectar negativamente mi intestino y va a hacer que mi intestino sea más permeable y por ende que ingresen componentes que no deberían ingresar y que mi cuerpo va a atacar y que va a incrementar la inflamación en mi cuerpo. Pero ¿cómo yo ayudo a colonizar de manera positiva mis intestinos, básicamente, o mi microbiota intestinal, consumiendo buena calidad de alimentos pre y probióticos? ¿Qué es un prebiótico? ¿Qué es un probiótico? Básicamente un probiótico es un alimento en el que existen microorganismos, que existen bacterias, pero estas bacterias son bacterias beneficiosas, como los lactobacilos, bifidobacterias y algunas levaduras que van a mejorar nuestra microbiota y por ende nuestro sistema inmune y por ende nuestra inflamación en el cuerpo. Entonces, las fuentes naturales de estas o qué podemos incluir de probióticos en nuestra dieta, cómo podemos colonizar de manera positiva nuestra barrera, nuestra microbiota intestinal,
consumiendo, por ejemplo, el kéfir, la kombucha, que básicamente son fermentados, el chucrut, que es un fermentado de la col, que la vez pasada intenté hacerlo, estoy esperando a ver estos días que me haya salido bien, es súper fácil de hacer, lo pueden hacer en casa fácilmente. Todo lo que son los alimentos fermentados, los pueden hacer en casa y son muy buena fuente de estas bacterias positivas que van a ayudar a colonizar muy bien tu intestino. El yogur, pero obviamente no un yogur que tiene azúcar, sino un yogur con cultivos probióticos que tiene que figurar en la etiqueta. Si es que es un yogur que tiene azúcar, para mí ya no vale. Si es un yogur que tiene exceso de aditivos, tampoco vale. Pero si es un yogur que no tiene componentes aditivos en exceso y que tiene cultivos probióticos, es un yogur positivo. Y el miso también, no sé si han visto algún día la sopa de miso, que es esto que se realiza con subproductos de la soya también, ¿ya? Entonces, ¿quiénes son los prebióticos? Hemos hablado de los probióticos, bacterias buenas para mi intestino. Y los prebióticos son los que van a alimentar de manera adecuada a estas bacterias positivas de mi intestino. ¿Ya? Entonces, como dice acá, estimula el crecimiento en el colon de bacterias beneficiosas y le da comidita, por así decirlo, a nuestras bacterias buenas, ¿ya? Y acá tenemos fuentes naturales, podemos tener a la cebolla, al ajo, a lo que tienen a las alcachofas también, a los espárragos, son en realidad básicamente la fibra que va a ayudar a alimentar de manera positiva a nuestras bacterias intestinales. Básicamente es eso. Entonces, nuevamente, frutas y verduras son aquí importantísimas, ¿ya? Y ¿quiénes vamos a evitar? Ya lo he mencionado varias veces, pero vamos a tenerlo así como que súper claro. Los alimentos inflamatorios son los que van a causar una disbiosis en mi intestino y por ende va a causar inflamación en mi cuerpo. Básicamente ahí se centra todo. Entonces, las grasas trans, ¿por qué? Porque van a incrementar todo lo que es el colesterol malo en mi sangre y va a hacer que haya mayor cantidad de enfermedades cardiovasculares y mayor cantidad de inflamación inicialmente. El azúcar o productos azucarados no es nada recomendable porque genera disbiosis intestinal y por ende un exceso de inflamación. Todo lo que es un exceso de aditivos o alimentos ultraprocesados, si yo veo una etiqueta y veo más de dos cosas que no entiendo ni qué cosa es, probablemente sea un alimento que no sea muy recomendable para ti. Si quieres llevar una alimentación antiinflamatoria, tiene que ser, en la medida de lo posible, libre de estos componentes. Todo lo que es los alimentos o los productos, mejor dicho, que tengan el aceite de maíz o el corn syrup, que es un tipo de aceite, grasa, que es muy inflamatoria y que además está relacionada con esteatosis hepática, perdón, o cirrosis hepática, que lo veo muy presente en suplementos de algunos que podemos ver ahí por redes, que no voy a mencionar cuáles son, pero que son bastante dañinos, bastante tóxicos y bastante inflamatorios en nuestro cuerpo. Y todo lo que son las harinas refinadas, definitivamente, ¿por qué? Porque van a producir un pico de insulina, como dije también con el azúcar, y por ende crea un exceso de inflamación en mi cuerpo. ¿Ya? Entonces, estos alimentos, si quieres llevar una dieta antiinflamatoria, los tenemos que evitar, ¿ok? Luego, ¿qué es lo que también, aparte de mi dieta, puede estar influyendo en una inflamación en mi cuerpo? En realidad, en general, todo lo que es el ritmo circadiano y las horas de sueño. ¿Ya? El sueño en realidad influye en el equilibrio circadiano. ¿Qué es el equilibrio circadiano? Que mi cuerpo va a responder o va a metabolizar o va a hacer sus funciones según la cantidad de luz que haya en el día. Básicamente es eso. Entonces, todos tenemos un ritmo circadiano distinto dependiendo de en dónde vivamos, de cuánto tiempo dormimos, eh, etcétera, de varias cosas, ¿ya? Entonces, el sueño va a influir al equilibrio circadiano, obviamente, y esto va a influir también en el equilibrio hormonal, en el equilibrio anímico, inmunitario y digestivo. Un buen sueño es una de las mejores actividades antiinflamatorias que podemos tener. Entonces, si yo me alimento súper bien, estoy incluyendo mi cúrcuma, mi chía, mi linaza, mi pescado, no consumo azúcares, pero mi calidad de sueño es pésima, entonces estoy teniendo un cuerpo de por sí que ya está inflamado. Eh, lo que es ver televisión o estar con el celular antes de dormir, lo que ocurre es que se produce un estímulo de luz ¿ya? En nuestro cuerpo y esto produce o interrumpe, mejor dicho, la liberación de melatonina, que es la hormona que se produce en nuestro cuerpo y que responde a la oscuridad.
va oscureciendo, nuestro cuerpo segrega más melatonina, me da más sueño y puedo dormir. Pero si yo estoy en la noche constantemente con, de repente, no sé, pues el celular en la cara o constantemente con algún tipo de pantalla o con luz, voy a hacer que se interrumpa la segregación de melatonina y por ende que haya una mala regulación de nuestro ciclo circadiano, ¿ya? Y bueno, si es que yo tengo una mala calidad de sueño y hay un efecto acumulativo de esto, puede haber también trastornos del peso, trastornos de por sí en el sistema nervioso, emociones estresantes, aumento de necesidad de nutrientes, claro que sí, porque también hay un exceso de cortisol que está segregado por mi cuerpo para poder responder ante las actividades diarias a pesar de que no haya dormido muy bien. Y ese exceso de cortisol también es proinflamatorio en mi cuerpo. ¿Ya? Entonces, hay mayor riesgo también de enfermedades como hipertensión, como cardiopatías, depresión, diabetes, etc. La actividad física. La actividad física también se le considera que es una actividad antiinflamatoria, ¿ya? De hecho, cuando hacemos actividad física también estamos segregando algunos componentes antiinflamatorios que a uno se le llama, por ejemplo, las mioquinas, ¿ya? Uy, aquí no sé qué dice. Ya, las mioquinas que son potentes componentes antiinflamatorios. ¿Qué también ocurre? Cuando yo estoy con un exceso de grasa en el cuerpo, tengo un exceso de grasa visceral, exceso de grasa corporal, no hago ejercicio, ese exceso de inflamación, adivinen qué hace también, reduce mi masa muscular. Me inflamo, no duermo bien, segrego mucho cortisol, tengo mucha grasa, estoy inflamada y mi masa muscular también se reduce, se ve mermada y se ve afectada, básicamente. Entonces, ante esto, la actividad física es súper importante para mantener, fortalecer e inclusive construir la masa muscular. Y aparte de eso también, obviamente, mejorar nuestro sistema inmune, nuestro sistema, obviamente, reducir el estrés, mejorar todo lo que son el nivel hormonal en mi cuerpo, funciona súper bien con el ejercicio físico, con la actividad física en general. Ojo que el ejercicio físico y la actividad física son cosas distintas. Aquí debe poner ejercicio físico. Porque la actividad física es lo que tú haces normalmente en tu día a día. Yo me levanto, escribo en mi computadora, cocino, después lavo los platos, etc. Esa es mi actividad física del día. Pero el ejercicio físico responde más que nada a una actividad programada y con un fin específico. Mi fin para hacer ejercicio físico es de repente mejorar mi resistencia, mejorar mi sistema inmune, tener un ambiente antiinflamatorio, de repente mejorar mi resistencia, reducir la grasa corporal, aumentar el músculo, etc. Responde a un fin y es algo que va a ir mejorando poco a poco. ¿Ya? Entonces la actividad física es lo que haces el día a día y el ejercicio físico es lo que vas a hacer para, digamos, en sí, mejorar tu salud en general. Y tiene que ser por lo menos 150 minutos a la semana, repartido en 3 días que sean salpicaditos, no que sean 3 días seguidos, ni las 3 horas, o perdón, los 150 minutos en un solo día. Tienen que ser en días salpicados para poder tener más beneficios. Pero tampoco el exceso de actividad física, es decir, si haces de repente 2 a 3 horas diarias, vendría a ser un exceso de ejercicio físico que podría ser proinflamatorio y ya no antiinflamatorio. ¿Ya? Entonces vamos a ver el resumen, ya después de todo lo que hemos conversado, ya no sé ni qué hora es, hemos conversado un montón hoy día sobre la alimentación inflamatoria, es que es un tema bastante amplio y complejo y está influido por nuestro estilo de vida, está influido por nuestros alimentos y en sí por el estado de mi cuerpo actual. ¿Ya? Entonces vamos a ver, ¿cuál es el resumen? Dieta mediterránea, lo puse aquí porque la dieta mediterránea es súper rica en ácidos grasos. Entonces va a ser muy importante, como dije, que incluyamos las grasas buenas, los omega 3, porque van a producir un efecto antiinflamatorio que tenemos ahí a los pescados, a la chía, a la linaza, a la ajonjolí, por ejemplo. Tenemos a los alimentos integrales porque van a hacer que no haya un pico de insulina muy grande en mi cuerpo y hay una carga súper, digamos, regular, lo cual evita la inflamación. Frutas y verduras definitivamente, porque hemos visto todos los fitoquímicos que tiene, todos los compuestos que están en los colores que van a ayudar a reducir la inflamación en mi cuerpo, evitar los azúcares, ya sabemos por qué. El agua pura, evitar el exceso de gaseosas o bebidas azucaradas. Los nutrientes, digamos que está la vitamina A, D, B, C, magnesio, zinc también, que no lo he puesto acá. Una alimentación baja en antígenos, obviamente que no
que detecte a qué alimentos de repente mi cuerpo no responde de manera adecuada y eliminarlos de mi dieta. Esto lo puedo aplicar en pacientes que, por ejemplo, ya tienen enfermedades autoinmunes, por ejemplo, en pacientes con psoriasis, que trabajo bastante pacientes con psoriasis, eh, se le realiza una dieta de eliminación de sustancias que pueden ser, que están ya descritas, sustancias que pueden ser detonantes o proinflamatorias, y se eliminan y luego se van incluyendo una por una en el tiempo para ver cómo reacciona, si mejora o empeora su sintomatología, ¿ya? Eh, Pobres en toxinas, sí, o sea, tenemos que incluir alimentos reales, alimentos de verdad, alimentos que podamos ver y detectar y que sean alimentos y no un producto. Ya hay que tratar de consumir alimentos y evitar los productos y los ultraprocesados definitivamente, porque sí está muy descrito que va a afectar a la inmunidad y va a incrementar mi inflamación. Hay que ver que los utensilios que utilicen en la cocina también sean libres de estos, que había dicho, estos disruptores endocrinos, como por ejemplo el BPA, y el estilo de vida está influyendo muchísimo. Otro punto que no puse acá, pero que sí he leído últimamente estudios súper buenos al respecto, es el tema de los horarios de la dieta. Hemos hablado un poquito de la crononutrición, ¿no? Que es ver no solamente qué hago, sino a qué hora lo hago, con el tema del sueño. Y también está influyendo ahí el tema de el ayuno intermitente, ¿no? Que es algo que hemos escuchado por lo menos una vez en el último año. Se ha visto buenos beneficios, bueno, beneficios, mejor dicho, para no redundar, si hacemos un ayuno diario de 12 horas. O sea, si yo como a las 8, mi primera comida puede ser a partir de las 8. Puede ser un poco más tarde, no hay problema, pero que por lo menos hayan 12 horas de descanso de comida para que nuestro cuerpo pueda generar la reparación adecuada y pueda también reparar sus propios tejidos, ¿ya? Entonces, 12 horas como mínimo, y por ahí hay algunos estudios que relacionan el ayuno de 16 horas 2 veces por semana con una alimentación o con un efecto antiinflamatorio en el cuerpo. Pero esto va a depender mucho de cada persona. Un ayuno prolongado no lo voy a recomendar en todas las personas, pero un ayuno de 12 horas va a funcionar súper bien en la mayoría de personas. Entonces es algo que también podemos aplicar en nuestra dieta, ¿ya? Entonces, les agradezco muchísimo por el tiempo. Creo que me he pasado un poquito del tiempo, pero en realidad me emociono mucho explicando estas cosas porque me encanta que quede todo súper claro. Y de repente voy a leer algunas de los comentarios o de las preguntas que hay, si es que hay. Voy a meterme por aquí un ratito. Y bueno, en realidad, cualquier consulta que tengan, siempre pueden consultarme a través de mis redes sociales, que me encuentran como Erika Mora Nutricionista, y yo voy a estar más que encantada de poder resolver sus dudas, ¿ya? ¿En qué se puede utilizar la linaza en nuestra alimentación? Se puede utilizar la linaza de muchas maneras. El tema con las semillas es que, así como tienen buena calidad de ácidos grasos, también tienen algunos antinutrientes, porque tienen fibra en realidad. Entonces puede ser que se inhiba un poco la absorción. Entonces, una buena manera de poder aprovechar esos nutrientes que tienen, tanto los minerales como las grasas buenas, es el remojo, ¿ya? Remojarlos previamente, o en el caso de la de linaza podemos utilizarlo como harinas, ¿ya? Que vamos a aprovechar más los nutrientes. Ahora, el aceite de linaza tiene mucho más cantidad o concentración de ácidos grasos omega 3. Entonces es una excelente manera de poder incluirlo. La puedes incluir como semillas en tu día a día, si es que tomas, por ejemplo, un emoliente, genial. Si es que en tu avena le metes linaza, súper, previamente remojada, si es que se puede el día anterior. Y si es que haces de repente, no sé, pues también en la avena le puedes meter aceite, o perdón, harina de linaza y queda súper. Si haces un postre, también puedes meter harina de linaza, entonces va a quedar también súper bien. Y el aceite de linaza lo puedes usar en tus ensaladas, por ejemplo, y va a aportar ácidos grasos omega 3 antiinflamatorios en tu dieta. ¿Qué es el noni? Es un fruto básicamente peruano, que habría que ver dónde lo conseguimos, que no es tan común como digo, pero sí lo puedes conseguir en algunos mercados, y que tiene muchos componentes antiinflamatorios. Dentro de las papas puede ser la oca. Sí, en realidad la oca también se le considera un tubérculo, pero ahí reitero el tema de que mientras más colorida sea la cáscara, mejor, porque tiene más cantidad de antioxidantes y más cantidad de esos nutrientes antiinflamatorios, y siempre comerlo con cáscara.
Si es que hablamos de personas que tienen diverticulitis o diverticulosis, síndrome de colon irritable, ahí hay que tener mucho ojo con el tema de las fibras, pero en general también estamos hablando que la microbiota está 80% en nuestro colon, entonces ahí podríamos sí incluir alimentos que son, digamos, ricos en probióticos y en prebióticos, pero tendríamos que de repente evitar consumir la chía o la linaza en pepitas chiquititas, porque eso puede, digamos, meterse en los divertículos que están presentes en el colon y originar digamos, molestias o algunas reacciones que no deben ser, ¿ya? Entonces ahí sí, en ese caso tienes que especializar o personalizar tu dieta con tu nutricionista. Para personas que tienen el metabolismo lento, ¿qué dieta debería ser? Ok, nuestro metabolismo va a depender de, adivinen qué, nuestro músculo. Un metabolismo y otro, si es que yo ahorita peso, supongamos, 50 kilos y tengo 20 kilos de músculo, y si yo peso después 53 kilos y tengo 23 kilos de músculo, mi metabolismo va a ser distinto, porque mi masa metabólicamente activa es mi músculo. Porque adivinen que el músculo es quien tiene la mitocondria, lo que les hablé al inicio de la presentación. Y la mitocondria es la que produce energía y la que ayuda a producir energía y obviamente realizar todas las funciones en el cuerpo regulares. Y también en el músculo están estas celulitas que van a ayudar a llevarse la grasa, utilizarla y poder oxidarla, por así decirlo, ¿ya? Entonces, si tú quieres mejorar tu sistema metabólico, tienes que aumentar tu nivel de músculo corporal. No solamente estamos hablando de bajar la grasa, sino también de mejorar el músculo. Eso es súper importante, ¿ya? Si es que en tu caso, Claudia, por ejemplo, me dices, me inflama la uva, la manzana, etcétera, soy alérgica a la naranja, claro, ahí estamos hablando de los antígenos. Un alimento puede ser bueno para uno, pero no para otro. Aquí estamos hablando de manera general. Cada organismo puede responder diferente ante los alimentos e inclusive alimentos sanos, como una naranja, puede actuar como antígeno en tu cuerpo. Entonces, eso tienes que tú diferenciarlo y si es que eso te ocurre, tienes que definitivamente eliminar el alimento. La inflamación es una cosa y la hinchazón hay que diferenciar. Claro, definitivamente, la hinchazón es una parte de la respuesta de la inflamación. Cuando hay una inflamación, si yo me golpeo ahorita así, con la mano, se me va a inflamar, se me va a enrojecer, se me va a hinchar, porque es parte del sistema de reparación que va a ocurrir en mi cuerpo para poder, digamos, responder ante este traumatismo y después reparar el tejido. Soy intolerante a la cebolla y es antiinflamatorio. Si eres intolerante a la cebolla, no hay problema. Pero ojo que muchas veces estos temas de gases, de exceso de que crees que todo te cae mal, puede estar originado por una disbiosis intestinal. Entonces ahí ocurre que tenemos que eliminar en algunos casos alimentos que son ricos en fibras y también alimentos ricos en prebióticos, inicialmente para poder hacer una reparación de tu flora o tu microbiota intestinal y luego poder reintroducirlos para poder ver si es que ya los toleras o no, porque no es normal que no toleremos mucha cantidad de alimentos. Si es que no tolero muchos alimentos, quiere decir que en mi barrera intestinal están entrando muchos componentes grandes que están haciendo que mi cuerpo reaccione de manera exagerada. ¿Y eso quiere decir? Que hay permeabilidad intestinal. Y eso quiere decir que de repente hay algo de los componentes que estoy haciendo que esto ocurra, ¿ya? O sea, un estilo de vida inadecuado, exceso de azúcares, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entre un pan blanco y un pan integral, ¿cuál tiene menor índice glicémico o carga glicémica? En realidad, obviamente, si estamos hablando de un alimento refinado y un alimento integral, el alimento refinado va a tener mayor índice glicémico porque va a absorberse mucho más rápido y va a ocasionar este pico de insulina en la sangre. Pero un alimento que es integral o que tiene más cantidad de fibra, no va a ocurrir esto de manera tan acelerada. Entonces va a promover que haya una absorción más lenta de la glucosa en la sangre y por ende que no haya este pico de insulina, sino que esto esté estable. El pan tiene menor índice glicémico al tener grasas y fibra. Esto ayuda a que los picos de insulina sean menos bruscos. Claro, definitivamente. De hecho, si es que es un pan multisemillas y que también tiene grasas, por ejemplo, no sé, ajonjolí o linaza, eso también va a limitar la absorción o la de glucosa y hacer que sea mucho más esto, como que estable poco a poco, ¿ya? Eh, ¿Qué tipo de grasas debo incluir? Definitivamente debes incluir los tipos de grasas que he mencionado,
las grasas omega 6 no son prohibidas, sino que tienes que tratar de que hay un buen equilibrio entre las grasas omega 9 y omega 3. Omega 6 y omega 3, perdón. Entonces, la dieta regular tiene un exceso de grasas saturadas y el problema es que no consumimos a la par una buena calidad de grasas buenas omega 3 que van a ayudar a reducir la inflamación en mi cuerpo, ¿ya? Entonces, bueno, solo dándole varias las preguntas, pero de hecho son varias y no quiero ya esto extender muchísimo más el tiempo. ¿Qué tipo de pan podemos comer para evitar picos de insulina? Trata de que sea un pan multiserial, que tenga también grasas buenas y que además en tu pan le añades más fibra. Le añades tomate a tus sándwiches, por ejemplo, le añades lechuga, entonces ahí estás añadiendo más fibra a un carbohidrato y por ende va a hacer que los picos de insulina no sean grandes, sino que estén bastante estables. ¿Ya? Rodrigo nos dice: yo también desayuno casi siempre avena cocida con frutas. Genial, mientras más fibra le pongas, si no tienes ningún problema intestinal, claro, súper bien. ¿Comer avena todos los días es malo? Ajá, eso es una buena pregunta. Excelente pregunta. Yo recomiendo que varíes todos los alimentos. No recomiendo consumir avena todos los días, ni recomiendo consumir arroz todos los días. ¿Por qué? Porque estoy dejando de aprovechar los beneficios de otros nutrientes, de otros alimentos. Entonces, yo tengo un día puedo comer avena, otro día puedo comer de repente, sí, pan integral, otro día puedo comer quinoa, desayuno, y así puedo ir variando mi fuente de carbohidrato en el desayuno. En el almuerzo, igual. Un día como arroz, genial, no me va a matar el arroz. Si es integral, mejor, ya sabemos por qué. Otro día como quinoa, otro día puedo comer trigo, otro día puedo comer menestras, y así estoy incluyendo todos los alimentos que tienen diferentes cantidades de vitaminas, de minerales y también de fibra. ¿Y eso qué hace? Reduce la inflamación en el cuerpo, básicamente. Eh, a ver, ¿qué más me dicen por aquí? ¿Cómo lidiar cuando hay estrés en la vida? Elena, gracias. Un saludo desde Ciudad de México. ¿Cómo estás, Elena? Ya, mira, para reducir el estrés hay que, obviamente, ver qué tipo de estrés tienes, ver la causa del estrés y también practicar técnicas de respiración. Funciona mucho el yoga, la meditación y el ejercicio físico, una buena calidad de sueño, entre muchas otras cosas. Hay que ver siempre cuál es la fuente. ¿Cuál es la fuente del estrés? ¿Cuál es la fuente de la inflamación? Cuando yo detecto cuál es la fuente de, voy a lograr resolver el problema y no apagar el fuego, por así decirlo. Y si mi cuerpo está inflamado, tengo que ver por qué está inflamado. No solamente darle antiinflamatorios como pastillas inflamatorias, sino ver qué es lo que ocasiona esta inflamación y poder atacarla. ¿Ya? Claudia dice: gracias, Erika, es un tema muy importante. Hay varios conceptos nuevos para mí, nos dice Ernesto. Eh, ¿Tendrá una clase en Cocina Lab? Bueno, puede ser. Igual siempre estamos todos unidos en la comunidad virtual para poder apoyarnos con nuevos conocimientos para todos. Eh, bueno, entonces creo que es mejor ser vegano. De hecho, llevando una alimentación vegana, Rodrigo, puedes llegar a cubrir todos tus requerimientos. Sí es cierto que tienes que suplementarte con algunas cositas, como el complejo B, como vitamina D, entre algunos otros, y en algunos casos consumir suplementos de ácidos grasos buenos, dependiendo de tu dieta. Pero siempre tienes que personalizar tu dieta como un especialista, ¿ya? Súper importante, porque si tú dices de la noche a la mañana quiero ser vegano y no llevas tu alimentación con un profesional de la salud, puede ser que tengas muchas deficiencias de nutrientes, ¿ya? Esto es súper importante. Entonces, creo que he leído la mayoría de comentarios. Me van a perdonar si es que no he respondido a algún comentario, pero es que son varios y ya me extendió largamente la hora. Y bueno, quiero agradecerles nuevamente muchísimo por el tiempo que han estado acompañándome aquí. He visto que están de varios países, así que súper. Y bueno, cualquier consulta, aquí están mis redes sociales. Me encuentran como Erika Mora Nutricionista en Instagram y en Facebook. Y la clase va a estar lista para descargar cuando ustedes necesiten. Si tienen alguna duda adicional, yo encantada de poder resolverlas. Así que muchas gracias a Cocina Lab por darme este espacio y este tiempo para poder compartir conocimientos y mejorar todo lo que es la divulgación científica y obviamente digamos, real de alimentación y de salud en general. Así que muchísimas gracias por su tiempo y cualquier cosita a través de mis redes sociales me encuentran. Gracias.